Todo comenzó cuando mi compañera de trabajo Susana me comentó sobre un lugar para navegar en Internet. Me hablaba con emoción de un sitio en el que, por poner fotografías de ella en ropa interior, le pagaban mucho dinero, mucho más de lo que ganaba en la quincena dentro de la empresa, y era verdad lo que me contaba. Anteriormente, a Susana no le alcanzaba el dinero para sostener a su familia, como su padre había muerto y ella era la hija mayor, por lo que se hacía cargo de los gastos de su casa. Comencé a notar la manera en que ella gastaba. Ya no se fijaba en el precio de la comida en el menú de cualquier restaurante, simplemente gastaba el dinero. Sabía de dónde provenían sus ingresos, no la juzgaba. Tampoco creía que yo me animaría a hacer lo mismo. Un día que salimos más temprano de lo normal del trabajo, invité a Susana a mi casa, vimos una película, nos tomamos unas cervezas. Fue cuando ella me pidió que viera lo que hacía. Se conectó a una red distinta a la que yo conocía. Era la Internet oscura. Ya había escuchado hablar de ella, pero nunca le puse atención porque no llamaba mi interés. Susana usó mi computadora y descargó Tor para que pudiera entrar. Hizo más cosas que no entendí porque yo no era muy hábil con la tecnología. La dejé que le moviera a mi computadora. Solo le pedí que tuviera cuidado de que no me fuera a entrar un virus que pudiera dañar mis archivos. A los pocos minutos, mi amiga ya se encontraba navegando en el Internet misterioso. Era muy distinto al que había usado. En pocos minutos, Susana ya estaba en el sitio en el que exhibía su cuerpo. Ella era muy bonita. Entendí por qué tenía tantos clientes. Después que terminó su sesión, me invitó a jugar un juego extraño. Me dijo el nombre, pero prefiero no mencionarlo, porque no quisiera que le sucediera lo mismo que a mí. Nunca me habían gustado los videojuegos, ni tampoco tenía interés en hacerlo, pero Susana insistió en hacerlo. Yo más bien estaba en el papel de observadora. Ella fue quien ingresó al juego. Antes de que iniciara, comencé a escuchar una canción extraña. Era el sonido de instrumentos musicales grotescos. No soy conocedora de música, pero me daba cuenta de que no era agradable para cualquier oído. Se escuchaban gritos aterradores y una serie de imágenes escalofriantes, en las que se veía a personas en posiciones extrañas. Me daba la impresión de que estaban poseídas, porque sus rostros eran bastante perturbadores, con muecas raras, con los ojos oscuros y sonrisas macabras. Esas imágenes entraban de manera intermitente en el juego, mientras que mi amiga caminaba por un túnel de ladrillos. Las imágenes eran en color negro y blanco, mientras una mujer de cabello largo y lacio caminaba por entre los pasillos. De manera inesperada también salía algún hombre de apariencia grotesca, desnudo, que corría como loco por el mismo túnel. Luego desaparecía y se asomaba riéndose de manera espeluznante. No me di cuenta en qué momento el juego hizo un acercamiento de aquel hombre. Pude verle los ojos oscuros, que me vieron directamente a los míos. Sonriendo, pronunció mi nombre. Me asusté tanto que me alejé de la computadora. Mientras retrocedí, tumbé la silla de mi escritorio. Mi caja musical que tanto quería salió rodando y comenzó a tocar aquella melodía tan conocida. Mi perfume se rompió al momento de caer. Muy asustada le pedí a Susana que apagara el aparato. Ella sonreía. De una manera burlesca comenzó a carcajearse por mi miedo, diciéndome que solo era un juego. No tenía por qué asustarme. Yo no tuve la tranquilidad que ella mostró, ni tampoco la creencia de que era un simple juego. El hecho de haber entrado a esa red oscura en la que había acceso a todo tipo de enlaces ilegales y cosas tenebrosas no me pareció divertido. Me salí de mi cuarto porque ya no resistía un minuto más ver a mi amiga jugar ese juego, ni la música que, de manera inesperada, subía su volumen en los momentos menos imaginados, lo que hacía que mi mente se perturbara mucho. Al poco rato salió Susana, mientras que yo estaba en la sala esperando que se fuera de mi casa. No me sentí cómoda con el juego que puso, ni con lo que sucedió. En cambio, ella estaba sonriente. Notó mi molestia y me dijo que me calmara. Solo lo hizo para que conociera otras formas de navegar en Internet. Pero si no lo quería hacer, simplemente no tenía que usarlo.
En ese momento entendí que había exagerado las cosas y que mi amiga tenía razón. No había motivo para que me pusiera así. Susana tardó un rato más en irse. Ya eran casi las 11 de la noche cuando se marchó. Me fui a descansar a mi habitación. Me sentía muy cansada. Ya ni quise cenar. Me fui a mi cama. En cuanto puse mi cabeza en la almohada, me quedé profundamente dormida. No tenía la menor idea de qué hora era cuando empecé a escuchar la melodía de mi caja fuerte, pero esta vez no me dio gusto escucharla. Al contrario, me sentí nerviosa, sin entender el motivo por el que se puso a tocar sin haberle dado cuerda. La caja estaba abierta con la bailarina moviéndose alrededor de un piso de cristal. Luego, la melodía se distorsionó y empezó a hacer un ruido horrible. La cerré para que dejara de escucharse. La grotesca música no dejó de oírse. La caja estaba cerrada y aún así siguió sonando. Sin pensarlo mucho, la aventé a la pared. Fue en ese instante que empezó a tocar de forma pausada, hasta que dejó de sonar. Fue un respiro para mí. Luego reaccioné porque me acordé que la había tirado anteriormente, y seguramente por el golpe se había descompuesto. No debí de haberlo hecho, pero ya era inevitable. La caja ya no servía. Nuevamente intenté dormir, pero una notificación en mi celular me distrajo. Fue cuando vi el mensaje de un número desconocido. Solo estaba la palabra hola, pero no sabía de quién era. No quise tomarle la debida atención. Me acosté de nuevo. Al día siguiente tenía trabajo y era necesario descansar. El celular siguió sonando con nuevos mensajes. Era el mismo número desconocido y la misma palabra muchas veces. Le quité el sonido a las notificaciones para poder dormirme. Fue entonces cuando entró una llamada. Era el mismo número desconocido. Primero lo puse en silencio, pero no podía dejar de ver en la pantalla del celular que seguían marcando. Trataba de estar tranquila para que mis nervios no me traicionaran, pero aquella situación era complicada, con miedo, pero también con molestia. Respondí la llamada. Creí que se trataba de Susana, que me hacía esa broma pesada con el otro chip de su celular. En cuanto contesté la llamada, del otro lado de la línea oí un sonido extraño, como si alguien estuviera corriendo. Oía las pisadas en el cemento. Sin esperar más, le dije a Susana que me dejara en paz. Al día siguiente había trabajo. Ya había tenido bastante con lo de la tarde. En cambio, una voz gruesa y pausada me respondió, diciendo que no sabía quién era mi amiga, pero si yo quería, podíamos ser también amigos. No permití que la persona que estaba del otro lado de la línea continuara hablando. Colgué la llamada y me puse inquieta, asustada, mirando hacia todas partes, temiendo que la persona que me llamó se encontrara fuera de mi casa. Me puse la cobija y me asomé a la ventana. Por un momento pensé que algún loco estaba afuera, pero la calle estaba vacía y oscura. Solo la luz amarilla de la lámpara pública daba un poco de iluminación, que solo le daba un toque tétrico a la calle. Brinqué cuando de nuevo sonó el teléfono, pero esta vez decidí ya no responder. Preferí apagar el celular para poder descansar un poco. Ya eran casi las 3 de la madrugada y seguía despierta. Me quedé dormida, vencida por el cansancio. Por la mañana fue necesario que mi madre entrara a despertarme. Como apagué el celular, mi alarma no sonó, por lo que me quedé dormida. Mi madre, al darse cuenta de que no salía de mi habitación, fue a ver qué me sucedía. Salí lo más pronto que pude de mi casa. Solo llegué unos cuantos minutos tarde a mi trabajo, pero Susana, en cuanto me vio, me dijo sorprendida que era inusual que yo llegara tarde. Un tanto molesta, le respondí que todo era su culpa. No era necesario seguir intentando asustarme, ni mucho menos llamar por teléfono a altas horas de la noche. Susana me vio sorprendida. Me dijo que ella no había sido, pero no le creí. Le mostré los mensajes. Hasta ese momento fue cuando vi las notificaciones. Eran más de 20 y todas del mismo número. Al mostrárselo a Susana, ella muy seria, me dijo que nunca me haría algo así. Me marcó desde su otro chip para que viera que no era su número. Fue cuando me di cuenta que algo malo pasaba, porque si no había sido mi amiga, entonces ¿quién lo había hecho? Susana vio que mis manos empezaron a temblar
y que había palidecido, pero ella me pidió que me calmara, que quizás era alguna persona desocupada que solo pretendía asustar gente, y que si lo permitía le estaba dando gusto. Todo iba a estar bien si por algún motivo los mensajes y las llamadas seguían ocurriendo. Buscaríamos la manera de solucionar el problema. Las palabras de Susana me dieron un poco de calma, pero no del todo. Tenía un mal presentimiento. Todo lo que ocurrió esa noche coincidió con el uso de la web oscura. Susana me vio pensativa, me dijo que estuviera tranquila. Solo eran delincuentes que trataban de jugar con las emociones de las personas. Seguramente hablaban desde la cárcel. Yo no le creí, porque las personas que llaman desde la cárcel lo hacen para infundir temor, pero para obtener un beneficio de ese miedo, extorsionar a las personas y robarles su dinero. Ellos no lo hacían tan solo por diversión. Su comentario no me pareció cierto. Ese día la carga laboral era pesada. Me quedé tiempo extra en la empresa. Me olvidé del incidente de la noche anterior y también del celular. Cuando lo revisaba no tenía ninguna notificación. Creí que todo había sido una broma de mal gusto. Llegué a mi casa casi hasta las 10 de la noche. Mis padres y mis hermanos ya estaban dormidos. Me fui directamente a mi habitación a descansar. Me sentía inquieta, con la sensación de ser observada. Revisé en todos los rincones de mi habitación buscando algo dentro de mi cuarto, pero todo estaba en orden. Los días siguientes no recibí ningún mensaje. Me fui tranquilizando, creyendo que todo había terminado, hasta que un viernes por la noche nuevamente recibí una notificación. Ahora era más fuerte el mensaje. Me preguntaba si lo había extrañado. Rápidamente fui hacia la ventana. Aún era temprano. Ya estaba oscuro, pero aún podía distinguir si alguien estaba fuera, pero no vi a nadie. Al revisar el celular, había una fotografía mía asomándose a la ventana. Ya no pude con eso. Comencé a caminar por todo mi cuarto, ansiosa, asustada, sin saber qué hacer. A partir de ese instante, las notificaciones no dejaron de sonar. Cada vez que revisaba mi teléfono, había fotografías mías que plasmaban lo que hacía dentro. Apagué la luz para poder ver desde dentro quién se encontraba fuera, pero al ver la última foto me di cuenta que no la pudieron tomar desde el exterior sino dentro de mi cuarto. Comencé a sentir un miedo que no puedo decir con palabras. Empecé a sudar frío. Miraba hacia todas partes buscando encontrarme con alguien, pero al interior de mi cuarto no había nadie. Desesperada le marqué a Susana para decirle lo que estaba ocurriendo. Pero ella se hizo la desentendida, diciéndome que no tenía la menor idea de lo que me sucedía. Lo mejor era que hablara a la policía. Ellos podrían ayudarme. Si quería, podía ir a mi casa, pero no sabía lo que pasaba, ni mucho menos cómo ayudarme. No sé por qué motivo me atreví a usar la computadora. Desde que Susana entró a la red oscura, no la había prendido. Por instinto no lo hice. No sabía cómo podía suceder algo así. Tenía el presentimiento que todo se debía al uso de aquellas páginas tenebrosas. Mis manos temblaban con la idea de pensar con qué me podía encontrar en el sitio web. Al abrirlo me encontré con varios mensajes, en los que alguien me preguntaba por qué no había entrado a jugar. Me estuvo esperando cada minuto, cada hora. Cerré mi laptop, no podía creer lo que veía. Pero al hacerlo, en mi teléfono comenzaron a llegar un sinfín de notificaciones. Era una tras otra, pero ahora los mensajes empezaron a ser más agresivos, incluso amenazantes, en los que me pedía que entrara al juego. De lo contrario, me iba a arrepentir de no hacerlo. Era la primera vez que me sucedía algo así. Nunca fui muy buena para la tecnología y no sabía qué hacer. Quizás ese fue el motivo por el que no pensé con claridad. Era tanto mi miedo que hice caso al último mensaje que recibí. Mis manos temblaban al momento de abrir la computadora. Al hacerlo, vi un rostro que llenaba toda la pantalla. Era oscuro, con los ojos muy grandes, con una sonrisa maléfica que mostraba dientes puntiagudos blancos. Iba a cerrar de nuevo la computadora cuando me dijo que no me atreviera. Lo mejor era que me quedara ahí, porque si no habría fatales consecuencias.
Al escuchar esas palabras, comencé a tartamudear preguntándole quién era él y qué quería. No me respondió, solo siguió viéndome con la misma mueca en su rostro. Enseguida me mostró de nuevo el mismo juego, en el que una muchacha caminaba por el túnel. Las circunstancias eran en apariencia las mismas. De manera inesperada, aparecían imágenes fuera de contexto que mostraban situaciones horribles, como la manera en que le cortaban un brazo, o cómo trataban de asfixiar a un hombre poniéndole una bolsa de plástico. Esas imágenes entraban de manera repentina. Creí que eso era lo peor que podía haber en el juego. Todo consistía en una muchacha que estaba caminando, evitando todo tipo de trampas, intentando encontrar un camino. Realmente ni siquiera sabía de qué se trataba el juego. Todo el tiempo, la protagonista del juego iba de espaldas, con su cabello lacio hasta los hombros y con un vestido blanco. Ni entendía lo que pasaba. Al momento de darme cuenta lo que sucedía, escuché una risa siniestra en el juego. Todo era tan irreal, pero a su vez tan verdadero. Me alejé de mi computadora con mucho miedo. Mientras que el sonido del juego subió el volumen, era espeluznante escuchar aquel ruido. Desesperada nuevamente, le marqué a Susana al mostrarle lo que sucedía en mi computadora. Fue cuando me creyó. Me dijo que en poco tiempo llegaría a mi casa. Fueron los peores minutos que pasé. Parecía que el juego tenía vida. Nunca supe si todo fue producto de mi temor, de mi imaginación y nerviosismo. Desesperada, quise apagar la computadora, pero estaba trabada. Si cerraba la laptop, unos gritos horribles que provenían del juego se escuchaban más fuerte, como revelándose a que la cerrara. Aún así lo hice, pero las notificaciones en mi celular comenzaron de nuevo. Ya iba a decirles a mis padres lo que ocurría, pero en ese instante llegó Susana. En cuanto la vi, sentí que la vida me regresaba. Ella no iba sola. Llevaba a un muchacho con ella. Mis padres se vieron incómodos por la presencia de un desconocido, pero no me importó. Los pasé a mi cuarto. Susana me dijo que algo turbio había en el juego y que ella no era capaz de solucionar el problema. Llevó a un chico que sabía de programación. El muchacho abrió la computadora. Al hacerlo, un rostro estaba sonriendo de la misma manera horrible y solo se limitó a decir: «Hola, bienvenidos». El muchacho era muy hábil con la tecnología. Se puso a hacer una serie de cosas que no entendí, pero las notificaciones no dejaban de llegar a mi teléfono. Las iba a abrir, pero Luis me dijo que no lo hiciera. No debía de abrir nada de ahí. Luis estuvo más de 2 horas intentando cerrar el juego siniestro. Mis padres seguían confundidos. En varias ocasiones tocaron a la puerta para saber si todo estaba bien. De forma inesperada se oían gritos espeluznantes. Después todo quedó en silencio. El juego había desaparecido. Revisé mi celular y los mensajes se habían terminado. Solo una larga lista de ellos quedó como prueba. Todos fueron subiendo de tono, al grado de amenazarme de muerte. Luis me pidió que no lo volviera a hacer. Navegar en la red oscura era peligroso, sobre todo si no sabía cómo ocultar mi identidad. Seguramente algún poderoso hacker me hizo esa broma de mal gusto, y después me iba a llevar a pedir dinero a cambio de dejarme en paz. Susana estaba avergonzada por haber sido la iniciadora de todo, incapaz de creerme en un principio y también de ayudarme. Por eso recurrió a la ayuda de Luis. Él era un programador que sabía lo que hacía. Luego que se marcharon me quedé con una duda, que decidí jamás volver a navegar en esa red. Luis dijo que solo se trataba de un hacker que me quería extorsionar. Yo no pensaba lo mismo. Todo era muy confuso. Ya no quise pensar en lo que realmente pasó. Decidí jamás usar aquella red y compartirles que tengan mucho cuidado si lo hacen. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.